apóstol Pablo había terminado su tercer viaje misionero, ¿se acuerdan? Había viajado de la ciudad de Mileto a la ciudad de ¿qué? De Jerusalén, ¿verdad? Entonces, hermano, y ahí es donde ahorita estamos, ¿verdad? Estamos en todo lo que vamos a hablar sucedió ahí en Jerusalén, pero específicamente sucedió ahí en el templo, ¿verdad? Donde los judíos, ¿verdad? Los hebreos adoraban a Dios, ¿verdad? Entonces, la lección que vamos a estudiar, miren, es la número 63. Vamos a ver el tema represalias a Pablo en Jerusalén, ¿sí? Vamos a ver que fue acusado falsamente, vamos a ver que fue maltratado y vamos a ver que fue rescatado, pero también, hermanos, él más adelante, él presentó su defensa, ¿sí, hermanos? Entonces, le decía que en el estudio anterior, hermanos, vimos cómo Pablo había sido desafiado por los ancianos de Jerusalén, de los ancianos de la iglesia, hermanos, para que financiara a unas personas, ¿verdad? Para que llevaran a cabo la ceremonia, ¿verdad? Para que hicieran el voto de Nazareo, ¿sí, hermanos? Ya que los 4 hombres se habían contaminado. Bueno, la Biblia no dice con qué se contaminaron, ¿verdad? Pero estaban contaminados y tenían que hacer voto de Nazareo, ¿verdad? Y los ancianos le dijeron, acuérdense que habíamos, hermanos, miren, acuérdense que lo que había sucedido era de que lo estaban acusando al apóstol Pablo porque estaba hablando, o sea, la gente decía que estaba hablando en contra de la ley de la ley mosaica, ¿verdad? Entonces, hermano, estos hombres, ¿verdad? Juntamente con él, necesitaban pasar por el costoso periodo de la purificación de 7 días, ¿verdad? Habíamos dicho que Pablo aceptó para evitar la controversia, ¿verdad? De que él andaba invitando a la gente a apostatar de la ley mosaica, ¿sí, hermanos? O sea, él se sintió presionado, hermanos, ¿verdad? Porque acuérdense que los cristianos ya no estamos bajo la ¿qué? Bajo la ley, ¿verdad? Pero, hermanos, los judíos, ¿verdad? Y hasta el día de hoy todavía siguen aferrados a la ley mosaica, ¿verdad? Ellos todavía la siguen practicando, ¿verdad? Y ahí en Jerusalén, en Judea, la gente estaba muy aferrada, hermanos, y los cristianos de ahí, de ese lugar, se sentían presionados, ¿verdad? O sea, ellos practicaban la vida cristiana, pero también la gente que vivía ahí los presionaba para que también fueran, hermanos, para que, o sea, fueron en cierta manera arrastrados para que también ellos estaban practicando parte de la ley mosaica, hermanos, fíjense, ¿verdad? Y Pablo, hermanos, como la gente lo andaba acusando, ¿verdad? Y él iba a llevar a ese voto de Nazareo para que la gente ya no dijera que, ¿verdad? Pero era lo que le habían dicho los ancianos, hermano, pero al final de cuentas, fíjense, o sea, es como si yo fuera ya a Jerusalén y me circuncidara, ¿verdad? Y que hiciera todo y me pusiera la gorrita. ¿Sí han visto una gorrita que se ponen aquí? ¿Verdad? Y que hiciera todo lo que hacen los judíos. O sea, ¿cómo voy a hacer lo que hacen los judíos si estoy viviendo la vida cristiana? No puedo llevar las dos cosas a la vez, ¿verdad? Y es lo que Pablo estaba siendo presionado, pero, hermano, él lo estaba haciendo, lo iba a hacer para que la gente dejara de ¿qué? De hablar de que Pablo estaba hablando en contra de la religión de los judíos, ¿verdad? Porque esa era la religión de ellos, hermanos, desde hace muchos tiempos atrás, ¿verdad? Pero el evangelio, o sea, ese pacto terminó y comenzó el nuevo pacto, y la gente, hermanos, pues como les decía, ellos no lo han querido aceptar hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, dice Hechos, hermanos, capítulo 21, versículo 26, miren. Hechos, ahí es donde vamos a estudiar, Hechos, capítulo 21, versículo 26. Bien, dice las siguientes palabras. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al siguiente día, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación,
cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Sí, hermano? Aquí vemos de que ya está todo listo, ¿verdad? Pablo y aquellos hombres van al templo para prepararse para llevar a cabo la ceremonia esa, hermanos, ¿verdad? Para hacer el voto de Nazareo, ¿verdad? Donde cuando terminaba el voto, hermanos, se cortaban el cabello, o sea, se lo dejaban crecer, ¿sí? Y cuando ya terminaban el voto, porque ese momento se consagraban a Dios, cuando terminaban se cortaban el cabello ahí en el templo. Hermanos, pero, hermanos, después de lo que acabamos de leer, algo salió mal, porque Pablo, hermanos, recibió represalias. O sea, Pablo no practicó la ley mosaica, hermanos, la iba a practicar por la presión que estaban sintiendo de los judíos y de los hermanos de la iglesia, pero al final de cuentas no lo pudo llevar a cabo, o sea, porque, hermanos, lo que sucedió, al final de cuentas podemos ver que fue la mano de Dios, hermano, para que Pablo no practicara la ley mosaica, hermano. Entonces, hermano, algo salió mal, ¿verdad? Porque Pablo recibió represalias, ¿verdad? Y ese va a ser nuestro estudio, represalias de Pablo en Jerusalén. Entonces, una represalia, hermanos, es un castigo o venganza que se hace por alguna agresión o ofensa. Vea que en este caso Pablo no hizo nada, hermanos, pero los judíos ya traían de encargo al apóstol Pablo, hermanos. O sea, había muchos judíos, los fariseos, aquellos que estaban, los líderes judíos, ya lo traían de encargo a Pablo, hermanos, desde las ciudades allá donde anduvo predicando, hermanos, ¿verdad? Y, hermanos, entonces, estos judíos, hermanos, inventaron muchas suposiciones, ¿verdad? Lo cual le trajo represalias a Pablo, ¿verdad? Entonces, una suposición, hermanos, es decir, es pensar cuando no tienes las evidencias, ¿verdad? Te lo imaginas y piensas que aquella persona está haciendo algo malo, pero realmente no lo está haciendo, hermanos, ¿verdad? Porque no tienes las evidencias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hacían los judíos, estaban haciendo muchas suposiciones. Bueno, miren, la primera represalia que encontramos es que fue acusado falsamente. Miren, ahí lo leemos en el versículo 27. Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, dice, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar, ¿verdad? Dice, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Fíjense, hermanos. Entonces vemos de que aquí los judíos, ¿qué están haciendo? Lo están acusando falsamente, hermanos, ¿verdad? Es probable que estos judíos provinieran de allá de Éfeso, ¿verdad? Porque aquí lo dice el texto, ¿verdad? O sea, miren, aquí está, hermanos, miren, ahorita lo estábamos viendo ahí en el mapa. Acá está Éfeso, ¿verdad? O sea, es que todos los judíos, cuando se les celebraba la fiesta, ¿para dónde viajaban? A Jerusalén, ¿verdad? Allá había sido también atacado Pablo, ¿verdad? Lo habían corrido, hasta lo habían sacado de la sinagoga, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Verdad? Y esos mismos judíos, ¿verdad? Vinieron a Jerusalén, ¿verdad? Y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Que están hablando mal acerca de Pablo, hermanos, ¿verdad? Pablo había trabajado por un tiempo, casi por 3 años, ¿verdad? En aquellos lugares, ¿verdad? Y estos judíos allá en Asia, como les decía, lo habían rechazado por su predicación, hermano, y habían conspirado en contra de Pablo, ¿verdad? Incluso habían participado en un disturbio, el cual había sido provocado con el fin, pues, de deshacerse del apóstol Pablo. O sea, también lo que sucedió aquí, hermano, había sucedido también allá,
¿verdad? Pero al final de cuentas, allá en aquellos lugares, Pablo se había escapado, hermanos. O sea, Dios siempre obraba para que Pablo hermanos, tuviera la libertad y pudiera seguir predicando, ¿verdad? Entonces, ahora, fíjense, hermanos, en aquella ocasión no tuvieron éxito, pero ahora, cuando lo miran, que está ahí en el templo, ellos ven una oportunidad para destruirlo, hermanos, y deshacerse de él. ¿Verdad? Porque dice el texto que lo habían visto en la ciudad. ¿Con quién? Con Trófimo de Éfeso. Entonces, hermano, Trófimo era uno de los gentiles que había viajado con Pablo a Jerusalén, ¿verdad? Con el fin de hacer la entrega de la contribución especial. O sea, la ofrenda que se había recolectado ahí, hermanos, ¿verdad? Iban varios gentiles con Pablo a Jerusalén para entregar esa ofrenda de parte de los hermanos de allá, ¿verdad? Entonces, estos luego, cuando lo ven, pues dicen, este no es judío, este no puede entrar en el templo, ¿verdad? Y se agarran de ahí para acusarlo. Entonces, ahora, hermanos, pensaban ellos, ¿verdad? Fíjense lo que dice el texto. Dice que pensaban que Pablo lo había metido en el templo, ¿verdad? Que, o sea, cuando hablamos de pensar, es de que estás suponiendo, no tienes, como dicen, no tienes los pelos de qué, ¿verdad? Del gato, ¿no? O de la burra, ¿verdad? Para poder demostrar que realmente sucedió así. No, o sea, ellos no tenían las evidencias, ellos se lo imaginaban, ¿verdad? Entonces, hermanos, no estaban seguros, era una suposición, pero aún ellos así lo afirmaron, ¿verdad? Esta era una suposición letal, ¿verdad? Porque en el griego, esta palabra templo, cuando ellos, aquí se menciona en la Biblia, palabra templo, que habían metido Pablo al templo, hermano, en este pasaje es de la palabra griega hierón, la cual se refiere a la parte sagrada del templo. O sea que los gentiles, hermanos, sí podían acercarse al templo. Bueno, de hecho, miren, aquí está. Miren, sí se podían acercar al templo, pero no podían entrar. ¿Sí, hermanos? Miren, esta era la área de los gentiles. Ahí es donde podían ellos andar. Pero ellos ya no podían entrar a esta parte. Aquí entraban los judíos y acá entraban los sacerdotes, ¿verdad? O sea, pero lo que estaban diciendo estos judíos, ¿verdad? Es de que lo habían metido en la parte sagrada, ¿verdad? Y eso era de un delito, hermano, ¿verdad? O sea, los únicos que podían entrar ahí eran los judíos, no podía entrar de otra nación, ¿verdad? Por eso, hermanos, el evangelio es lo mejor para nosotros, porque ahora, hermanos, todos somos, el evangelio es universal, ¿verdad? Ahí antes es como decir tú sí y tú no, ¿verdad? Es como estar haciendo acepción de personas, ¿verdad? Hermano, pero bueno, es parte de lo que se llevó ahí a cabo, pues es que antes se adoraba al Dios verdadero, ¿verdad? Pero hermanos, los judíos no adoraron a Dios como debería de ser, y Dios se dejó de ellos, ¿verdad? Porque ellos se habían vuelto a la idolatría, ¿verdad? Pero hermanos, lo que estamos viendo es de que lo están acusando de que metió a Trófimo, ¿dónde? Acá en la parte sagrada, ¿verdad? Entonces, este era un lugar prohibido para los gentiles. A los gentiles les permitía entrar en el atrio de los gentiles, pero no se les permitía entrar más allá de ese lugar, hacia los atrios sagrados. Entonces había una advertencia, hermanos, que se había puesto ahí un letrero, había un letrero, ¿verdad? Donde decía, ningún hombre de otra nación puede pasar dentro de la cerca y el recinto alrededor del templo, y cualquiera que sea sorprendido en el acto será castigado con la muerte. Fíjense, hermanos. O sea, estos están aprovechando, hermanos, para acusarlo, y porque lo odiaban a Pablo, hermanos. O sea, eran los líderes, eran los que siempre, así como el Señor Jesucristo, ¿quién los seguían, hermano Ulises? Vean, los escribas y fariseos, y odiaban al Señor Jesucristo. Bueno, también a Pablo había un grupito de judíos que también andaban detrás de Pablo, hermanos, ¿verdad? Y lo andaban buscando matar, y le odiaban, ¿verdad? Entonces, hermanos, los romanos habían dado instrucciones a los oficiales del templo, que eran la autoridad de matar
matar inmediatamente a cualquiera que violara la santidad del templo, aun si se tratara de un ciudadano romano. Si Pablo había metido a un gentil al templo, ello constituía una ofensa capital. Hermano, Pablo, hermano, era ciudadano. Fíjense, era ciudadano romano, pero también él llevaba la sangre judía, él era judío. Pero por eso él sí podía entrar ahí al templo. Pero el que no podía entrar era Trófimo, ¿verdad? Pero ellos, como decimos, no lo metió Pablo, sino que ellos lo están acusando de que lo había metido. Pero como vemos, hermanos, Pablo había venido a Jerusalén en son de paz, y lo que estaba tratando de hacer en el templo era con el propósito de hacer la paz. Sí, hermanos, miren, ahí está Pablo en el templo, está con los otros que iban a llevar a cabo la celebración, hermanos, iban a llevar a cabo la purificación, ¿verdad? Estaban haciendo el voto de Nazareo, ¿verdad? Ahí están en el templo, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver, hermanos, fíjense lo que sucede, hermanos. Pero fíjense, cuando se oye de alguien, ¿verdad? Cuando se oye de alguien, siempre se piensa lo peor, ¿verdad? Y los judíos de Asia, al verle en el templo, le llevaron a cabo las mismas tácticas que habían hecho en Asia. O sea, esto no era algo nuevo, hermanos, siempre lo andaban acusando, ¿verdad? Y es que estos judíos, hermanos, ya traían el diablo en su corazón, ¿sí, hermano? O sea, hermano, lo que estamos viendo aquí es los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, en todo lugar siempre va a ser así, hermanos. Van a estar los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? ¿Verdad? Aquellos que no están a gusto, ¿verdad? Aquellos que quieren verte sufrir, que no quieren que seas feliz, ¿verdad? Y aquí estamos, hermanos, ¿verdad? De hecho, a lo largo de la historia, ¿verdad? Siempre ha sido así, ¿verdad? Dice en el versículo 27, hermanos, que le echaron mano dando voces, ¿verdad? Dice, varones israelitas, ayudad. Entonces, hermano, ahora si Pablo hubiera sido verdaderamente culpable de meter a Trófimo a los atrios sagrados, lo primero que deberían de haber hecho ellos, hermanos, fíjense, no es lo que hicieron, ¿verdad? Lo que hicieron ellos es que lo agarraron y le alborotaron a la gente. Aquí hay alguien que está haciendo algo malo, y agarraron a Pablo y empezaron a golpearlo, ¿no? ¿Verdad? Pero lo legal, lo que deberían de haber hecho ellos es de que deberían hablado a las autoridades, ¿sí? A las autoridades romanas, a los que estaban guardando el templo, hermano, a los oficiales que tenían la autoridad, que los que podían tener la autoridad para arrestar a Pablo, y a cualquier intruso gentil, y hacer que se le hiciera un juicio, ¿verdad? Pero ellos no lo hicieron así, hermanos, ¿sí? En lugar de ello, los judíos pidieron ayuda a la multitud, alborotándola, ¿verdad? Y con lo cual ellos estaban indicando que su caso no era sólido, ¿sí, hermano? O sea, ellos estaban agarrando, o sea, hasta estaban haciendo alboroto para que no se dieran cuenta, y al final de cuentas Pablo fuera castigado y fuera muerto. Entonces los judíos de Asia, hermanos, echaron mano a Pablo y gritaron, ¿verdad? Fíjense lo que gritaron: este hombre por todas partes enseña a todos contra el pueblo y la ley y este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Entonces fíjense, hermanos, los judíos tenían tres cosas sagradas. Miren, una era el templo, uno eran las escrituras, y otra cosa sagrada era su nación. Y Pablo estaba siendo acusado de la primera, hermanos, ¿sí? De profanar ¿qué? El templo. Entonces, estas acusaciones no eran la primera vez que las usaban para cometer esa injusticia, ¿verdad? Sino también la habían usado en el pasado, hermanos. O sea, esto también, como les decía, lo usaron contra el Señor Jesucristo, hermanos, ¿verdad? Y también en contra de Esteban, ¿se acuerdan? Sí, entonces en cada caso el acusado fue ejecutado, hermanos. Con razón, hermanos, ¿se acuerdan que decían los hermanos? ¿Te acuerdas, hermano Ulises? Cuando estaba Pablo allá en Mileto, le decía: hermano, no te vayas, ¿verdad? Y Pablo le decía: yo, porque sé que después de mi partida ya no van a ver ¿qué? Mi rostro.
¿verdad? Pero sabemos que sí lo volvieron a ver, hermanos, ¿verdad? Pero los hermanos les decían, no te vayas, ¿verdad? Porque Pablo también les decía, me esperan prisiones, ¿verdad? Y unos decían, pues hasta casi estaban pensando que le esperaba la muerte, ¿sí, hermanos? Entonces, hermano, en el tercer viaje misionero es lo que los hermanos decían acerca de Pablo, que no viajara a ese lugar, ¿verdad? Ahora la noticia, hermanos, se esparció por todas partes de la ciudad. Fíjense, se alborotó y la gente corrió el chisme, ¿verdad? Hacia la ciudad, ¿verdad? Y por todas aquellas calles. Y dice el versículo 30, hermanos, miren. Dice el versículo 30. Dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo. Le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron ¿qué? Las puertas, hermano. Entonces, hermano, en una fiesta del Pentecostés, años atrás, el pueblo había venido a Jerusalén para oír a los apóstoles. En Hechos capítulo 2, ¿sí se acuerdan? Cuando Pedro predicó por primera vez el Evangelio, donde se añadieron ¿cuántos? 3,000 almas, ¿verdad? Pero esta vez, 27 años más tarde, el pueblo presionaba para entregar al templo, presionaba para que fuera entregado el apóstol Pablo, hermanos, a la muerte, ¿verdad? Y para ver al apóstol Pablo morir. Entonces, miren, aquí hay una lección, hermanos, que aprendemos aquí como cristianos. Hermano, no debemos de andar especulando, ¿verdad? Las especulaciones no son buenas, ¿verdad? Es con lo que decía yo ahorita en la mañana, ¿verdad? Le decía, pues, no está mi familia, ¿verdad? Me peleé con ellos, pero no es cierto, ¿verdad? Usted hermano, si llego solo aquí a la iglesia, ¿qué pueden decir ustedes? Ay, ¿dónde están sus hijas? ¿Dónde está su esposa? ¿Verdad? Y empezamos a especular. ¿Se fijan? Entonces las especulaciones no son buenas, y es lo que estaban haciendo los judíos, hermano. Como cristianos debemos de animar y no desanimar. No debemos de suponer, hermanos, sino actuar con verdad. Entonces, ahora la Biblia nos ha revelado muchas cosas que ahora podemos entender, hermanos. Ahora ya no podemos andar especulando de que yo creo, yo pienso, ¿verdad? Y hacemos, por eso, hermanos, las religiones, surgen las religiones falsas, porque andamos especulando lo que yo pienso y yo creo, ¿verdad? Ahora la Biblia nos ha revelado todo lo necesario para que podamos hacer lo que a Dios le agrada, hermanos, ¿verdad? Ahora sabemos que nuestro Redentor vive, ¿verdad? Aunque fíjense que dice la gente, anda especulando que Cristo no se murió en la cruz, que quedó desmayado, ¿verdad? La gente especula muchas cosas, hermanos, pero la Biblia ya nos ha revelado las verdades bíblicas, ¿verdad? Sabemos que el Señor Jesucristo, ahora sabemos que Él es el Salvador del mundo, ¿verdad? Aunque hoy en día la gente que anda haciendo, anda siguiendo a otros líderes, ¿verdad? ¿A quién sigue? A Mahoma, a Buda, a todos esos líderes, ¿verdad? Pero nosotros estamos siguiendo al Salvador del mundo, hermanos, aquel que resucitó y que no volvió a morir, hermanos. Después se sentó a la diestra ¿de qué? Del trono de Dios. Entonces sabemos, hermanos, que todas las cosas que suceden, hermano, Dios sucede para nuestro bien, ¿verdad? Dice Romanos 8:28, ¿verdad? Que todas las cosas que suceden, hermanos, nos ayudan a bien. Esto es a los que tenemos fe en el Señor Jesucristo. Entonces, ahora sabemos que al morir tenemos un lugar especial, hermanos, ¿verdad? Como cristianos tenemos esperanza, ¿verdad? No es una suposición, ¿no? La Biblia dice, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo lo afirmó, ¿verdad? Dice, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas ¿qué? Moradas hay, ¿verdad? Entonces, Dios es poderoso, hermanos, para guardar nuestro ser en aquel día. Hermanos, dice la Escritura que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, ¿verdad? Y dice la Biblia que hemos pasado de muerte ¿a qué? A vida, hermanos. Entonces, ya están las verdades reveladas, ya no tenemos por qué andar especulando,
¿verdad? Porque estábamos viendo de que los judíos, ¿qué andaban haciendo? Especulando, ¿verdad? Entonces, miren, hasta ahorita les he mencionado, hermanos, la primera represalia que recibió el apóstol Pablo, que fue acusado falsamente. Y la segunda represalia la encontramos en el versículo 30, hermanos, que vamos a ver que ahí vemos de que fue maltratado. Miren, dice el versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, ¿qué hicieron? ¿Qué? ¿Y qué entendemos por esa palabra? ¿Verdad? Dice también que cuando los cristianos eran perseguidos, hermanos, cuando Saulo, hermanos, andaba cazando a la iglesia, hermanos, dice que también él llegó a arrastrar a los hermanos, ¿verdad? Yo me imagino que a las hermanas las agarraba de los cabellos, hermanos, ¿verdad? Porque eso es arrastrar, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Bueno, pues aquí también le está sucediendo a Pablo lo mismo, ¿verdad? Pero esta vez fue arrastrado por los judíos. Dice, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Entonces, o sea que en otras palabras, hermanos, lo sacaron de la parte sagrada, ¿verdad? Hacia el atrio de los gentiles. Bueno, miren, aquí lo vamos a poner. O sea, Pablo decíamos que estaba aquí, hermanos, en esta parte, y lo sacaron al atrio de los gentiles, hacia alguna parte de allá, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjense, esto sería más o menos equivalente como sacar arrastrando a un miembro de la iglesia. Imagínense que aquí alguien hace algo malo y lo saco yo. Véngase, hermano, y lo saco ahí fuera de la iglesia. ¿Qué se siente, hermanos? ¿Verdad que verdad que se siente feo? Y es lo que le sucedió al apóstol Pablo, hermanos. Vean, este pecador, no merece estar aquí. Y vamos a sacar. Ayúdeme, Juan, a sacarlo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que le sucedió al apóstol Pablo, ¿no? Lo arrastraron de ese lugar sagrado, ¿verdad? Entonces, fíjense, y lo tuvieron que arrastrar y sacar, porque si lo mataban en el lugar santo, su sangre iba a contaminar el templo, hermanos, ¿verdad? Y ellos no titubearon en destruir a un hombre inocente. Entonces, sin embargo, no deseaban contaminar el pedazo de terreno ese, hermanos. ¿Verdad? Después de descubrir sus acciones, hermano, Lucas añadió la siguiente nota, ¿verdad? Dice que cerraron, ¿qué, hermanos? Las puertas. O sea, ¿por qué cerraron las puertas? Hermano, para que a lo mejor los que estaban adorando, ¿verdad? Porque estaban ahí adorando, para que no hubiera más disturbios, hermanos, ¿verdad? Para que la gente siguiera llevando a cabo pues lo que ellos estaban haciendo, ¿verdad? Las oraciones, ¿verdad? Entonces, pero también esto puede significar, hermanos, que como que es algo simbólico, como están diciendo, de aquí en adelante, Dios ya no va a estar ahí, hermanos. O sea, acuérdense que el pacto, ¿verdad? Los judíos todavía están aferrados, ¿verdad? Allá están en el muro de los talentos, ¿verdad? Y se ponen, y es que sí están orando al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, pero ellos no han aceptado a Cristo, y eso es uno de los errores más terribles que puede haber, ¿sí, hermanos? Y hermanos, también son bien consagrados. Pónganse a ver videos ahí en YouTube, hermanos, de allá de Tierra Santa y cómo viven los judíos. Allá en las calles, los niños andan solos, hermanos. O sea, no hay un padre que los mandan a algún mandado y el niño se va solo, porque son muy respetuosos. O sea, se va alguien al baño y deja la tienda sola, ¿verdad? Ahí vean los videos y dejan la tienda sola y el niño no tiene temor de que alguien vaya a agarrar algo. ¿Sí, hermano? O sea, ellos están consagrados. No, pero ese es el error que ellos tienen, que no han aceptado al Señor, que Jesucristo. Entonces, hermano, pero de que se cerraron las puertas también es algo simbólico que puede dar a entender que Dios ya no va a estar ahí, hermanos, ¿verdad? Ese lugar ya no va a ser donde va a habitar Dios, ¿verdad? Ahora, hermanos, donde va a estar Dios es donde. Bueno, de hecho aquí está, hermanos. Dios está en su iglesia.
que, hermanos, están sacando al mensajero, ¿verdad? Porque es el mensajero de Dios, pero también están sacando el mensaje de la casa de Dios, ¿verdad? Hermano, con esto como que da a entender que se está sellando la destrucción. Bueno, hermanos, de hecho también la Biblia dice, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo allá habló, ¿sí se acuerdan? De que Jerusalén iba a ser, ¿qué? Destruida, hermanos, ¿verdad? Esta destrucción, hermanos, de Jerusalén y del templo fue llevado en el año, ¿qué? 70, por el general romano Tito. Entonces, el acto de cerrar las puertas significaba simbólicamente que el templo ya no iba a ser tan importante. Ahora Dios iba a habitar en su iglesia, hermanos. Fíjense, porque para ellos la mentalidad es de que nada más ahí. Dios no va a estar en otras partes. Y la única lugar que hay que adorar es ¿dónde? Ahí. Hermano, pero ahora la iglesia, ¿dónde está? Hermano, en todas partes del mundo. En todas partes podemos adorar. Entonces, si Pablo hubiera sido culpable, tal como se le acusaba, él debió haber sido llevado fuera de la ciudad por los soldados romanos, ¿verdad?, y que resguardaban el templo para ser apedreado. En lugar de eso, la multitud comenzó a golpearlo de manera salvaje e inclusive con el fin de darle muerte, hermanos. A Pablo solo le quedaban unos minutos de vida cuando Dios intervino, ¿sí? ¿Cómo intervino Dios, hermanos? Fíjense, por medio de la autoridad pagana, ¿verdad? Y es irónico que Dios hiciera uso de un poder que no era religioso para someter a un pueblo que era religioso. O sea, se supone que ellos son los que deberían respetar la ley, ¿verdad?, y respetar al prójimo, ¿verdad? Porque el amor al prójimo no solamente... Es más, se mencionó en el Nuevo Testamento, también se había dicho en el Antiguo Testamento de que Dios dio esa orden de que debes llamar a tu prójimo. Es más, pero estos judíos no lo estaban haciendo. Miren, dice Hechos 21:31, miren, dice lo siguiente: y procurando ellos, ¿qué? Matarle, dice, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. O sea, la tierra de Palestina en general, hermanos, y la ciudad de Jerusalén en particular, hermanos, para los romanos constituían un dolor de cabeza, porque los judíos en aquel entonces eran rebeldes también, hermanos, ¿verdad? El privilegio de gobernar esa área se podía comparar con el honor de sentarse sobre la cima de un volcán en erupción, ¿verdad? ¿Cómo está el volcán, hermanos? Imagínate que te sientas ahí y empieza a salir lava, empieza a salir lumbre. Pues así estaba esta ciudad en aquel entonces, hermano, ¿verdad? Se levantaban las revueltas, se levantaban, bueno, de hecho se levantaron en armas, ¿verdad? Según la historia, los judíos se levantaron en armas, hermanos, y pelearon contra los romanos, ¿verdad? Y luego ya después de ahí les vino la destrucción. Entonces, hermanos, en ocasiones festivas, la ciudad era ocupada por las fuerzas militares adicionales, las cuales estaban preparadas para los problemas. Entonces, tales fuerzas se acuartelaban en la fortaleza de Antonia. ¿Cuál era la fortaleza de Antonia, hermanos? Miren, aquí está. Aquí está la fortaleza de Antonia. Entonces, aquí había atalayas que desde ahí estaban vigilando que todo estuviera en orden, ¿verdad? Y hermanos, ellos se dieron cuenta, ¿verdad? Inmediatamente se acercaron ahí a ese lugar para detener el disturbio. Entonces, fíjense, pero ahí se nos habla que se le avisó a un oficial local que estaba a cargo de la seguridad, hermano. Se llamaba Claudio Lisias, ¿verdad? Eso lo menciona otro versículo de la Biblia, hermano, ¿verdad? Un comandante sobre 1000 hombres. Y ese día se le había molestado con las noticias de que él más temía, ¿verdad? Que toda la ciudad estaba, ¿qué? Alborotada, ¿verdad? Entonces él dio rápidamente órdenes para que fueran los soldados romanos
allá donde estaban golpeando a Pablo, hermanos. Lo estaban, y era para matarlo, ¿sí? Entonces, dice ahí el texto, ¿verdad? El versículo 32. Miren, dice el versículo 32, dice: tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear ¿a quién? A Pablo, hermanos, fíjense. Hermanos, fíjense, hasta aquí hemos visto dos cosas, ¿verdad? De las represalias a Pablo en Jerusalén, ¿verdad? Vimos de que fue acusado falsamente, hermanos, pero vemos de que también lo golpearon y lo maltrataron y estaban tratando de matarlo, ¿verdad? Acuérdense que detrás de esos líderes judíos, ¿verdad?, estaba el diablo, hermanos. Así como en los tiempos del Señor Jesucristo, ¿verdad?, lo andaban buscando, hermanos. ¿Verdad? Dice que hasta crujían los dientes cuando se enojaban, ¿verdad? Y porque no les gustaba porque el Señor Jesucristo les decía la verdad, ¿verdad? Y es cierto, hermanos, ¿verdad? Como dice, la verdad no peca, pero ¿qué? Incomoda, hermanos. ¿Verdad? Entonces, vamos a tomar 5 minutos, hermanos, para saludarnos, y luego ahorita vamos a ver, pues, en qué terminó todo lo que acabamos de decir, ¿verdad? Pero eso es lo que sucedió en Jerusalén. Acuérdense que los hermanos de allá le decían, cuando estaba en Éfeso, allá en otras partes, le decían que no fuera a Jerusalén. Era porque le iba a esperar ¿qué? ¿Verdad? Le esperaba así algo terrible, ¿verdad? Y vemos de que aquí se cumple aquella promesa, ¿no? aquella profecía de la cual se había hablado. Bueno, estamos retomando lo que estamos mencionando acerca del apóstol Pablo, ¿verdad? Que lo que sucedió ahí en la ciudad de Jerusalén. ¿Sí, hermano? Entonces, cuando estudiamos la Biblia, ¿verdad?, ya sabemos que después de su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo llegó a Jerusalén, hermanos, ¿verdad? Fue acusado falsamente, hermanos, pero también vemos de que fue golpeado, maltratado, ¿verdad?, de acuerdo a lo que se había profetizado acerca de él, hermanos, ¿verdad?, de lo que le esperaban prisiones, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver más adelante, ¿verdad?, que fue aprisionado el apóstol Pablo. Entonces, hermanos, pero no solamente fue golpeado y maltratado, ¿verdad?, sino que vamos a ver que en ese momento, ¿verdad?, porque mirábamos de que lo agarraron en el templo, dentro del templo, y lo sacaron al atrio de los gentiles, ¿verdad?, y lo estaban siguiendo golpeando, y el propósito era matarlo, ¿verdad? Hermanos, vamos a ver que ahora el apóstol Pablo es rescatado. Miren, ahí lo dice el versículo 32, dice: y tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear ¿a quién? A Pablo. Y luego sigue diciendo el versículo 33: entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Versículo 35 dice: al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. O sea, Pablo se quedó sin fuerzas, hermano, se quedó desmayado, ¿verdad? Lo tuvieron que agarrar en peso los soldados, ¿verdad? Y lo dice el versículo 36, dice: porque la muchedumbre del pueblo, ¿verdad?, fíjense, todavía venían detrás de él, y dice, gritando, ¿verdad? Y es lo que ellos querían, hermanos, ¿verdad?, que fuera muerto. Entonces aquí, hermanos, vemos la presencia de ciertos soldados romanos, los cuales paralizaron, sí, hermano. Paralizaron ese momento, hermanos, donde la multitud, ¿verdad? Estaban golpeando, pero llegó la autoridad, hermanos, y puso orden. Cuando ellos vieron al tribuno, los judíos, y a los soldados, dice que dejaron de golpear al apóstol Pablo. Entonces, este tribuno, hermanos, decíamos que se llamaba Claudio, quien había sido adiestrado en el control de disturbios.
hermano, él prontamente evaluó la situación y observó que la furia de la turba estaba centrada en un hombre, ¿verdad? El cual había sido golpeado y, hermano, estaba chorreando sangre el apóstol Pablo, ¿verdad? Dice el texto que rápidamente le prendió, llegaron los soldados, lo agarraron, ¿verdad? Y no, hermano, fíjense, pero no tanto para protegerlo, sino para sofocar el disturbio, hermano, y viendo que el hombre era la causa de la furia de la turba, le mandó a atar con 2 cadenas. Entonces, este fue el cumplimiento de la profecía, ¿sí? La que decíamos, hermanos, que a Pablo le esperaban prisiones en Jerusalén, ¿verdad? Ahora, como el tribuno sabía que tenía que dar un informe del incidente, ¿verdad? Ahora le pregunta a Pablo quién era, ¿verdad? Y qué es lo que había hecho, lo cual nos lleva, hermanos, a la desordenada suposición de la turba, ¿verdad? Porque la turba, ¿qué estaba suponiendo, hermanos? ¿O qué decía? Dice, entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, o sea, la gente nada más estaba ahí, hermanos, ¿verdad? Estaba haciendo revuelta, pero pues muchos de los que andaban ahí no sabían ni qué estaban haciendo, ¿verdad? Nada más estaban siguiendo lo que estaba haciendo la gente, ¿verdad? Es como si agarran hermana Lupita, es como si agarran a un loco y pues dicen, este andaba violando a un niño y usted va a salir, pero ese no estaba haciendo nada. A algunos se le ocurrió, ¿verdad que sí? Y sale la gente, no, pues es que estos dicen que andaba violando a un niño. O sea, ¿qué va a hacer la gente? Pues también se va a meter, ¿verdad? Y le van a agarrar odio, aunque sea inocente, ¿verdad que sí? Y es lo que le estaba sucediendo a Pablo, ¿sí lo entendemos, hermano? Sí. O sea, la gente llega y la gente se alborota y pues se anda haciendo mal, pues la gente le va a querer hacer daño y es lo que estamos viendo aquí, hermano. Entonces, hermano, la mayoría no tenían ni idea de lo que había causado Pablo, pero daban por sentado que se trataba de algo horrendo, ¿verdad? Dada la conmoción que él estaba causando. Entonces, los de la turba habrían estado de acuerdo con el proverbio que dicen, ¿verdad? Porque pues, así dice el dicho, ¿no? ¿Verdad? Cuando el río suena, es que ¿qué? ¿Verdad? Y todos se dejaron llevar, ¿no? Pues estos dicen, pues entonces de eso debe ser. Entonces pronto fue obvio que el oficial, hermano, no averiguaría nada provechoso, o sea, el oficial, el tribuno dijo, pues si esto están haciendo es que porque hizo algo grave, ¿verdad? Dice el versículo 34, dice, hermanos, que como no podían entender nada de cierto a causa del alboroto, mandó llevar a Pablo a la fortaleza, ¿sí, hermanos? Donde podía ser encarcelado e interrogado. Entonces Pablo era ahora prisionero de Roma. A partir de ahí, hermanos, ¿verdad? Así él iba a permanecer preso hasta el fin del libro de los Hechos, ¿sí, hermanos? A partir de aquí, Pablo es prisionero de Roma y así va a estar hasta el último capítulo del libro de los Hechos, ¿verdad? Pero aquí vemos que cuando los que le acusaban a Pablo vieron que su presa se les escapaba, se pusieron violentos, hermanos, y los soldados alarmados lo alzaron en peso y se abrieron paso entre la multitud y la gente comenzó como ya leímos, hermanos, que empezó a decir, que muera, ¿verdad? Esto es lo que, hermanos, entonces eso es lo que querían ellos decir, hermanos, ¿verdad? Quiten de la tierra a tal hombre, ¿verdad? Porque no conviene que viva, o sea, es un criminal, o sea, está haciendo daño a este lugar. Entonces, a unos pocos metros de este sitio, otra turba había hecho uso de las mismas palabras, hermanos, para exigir la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo fue rescatado por los soldados y centuriones y por el tribuno. Hermanos, fue prendido y atado y le llevaron a la fortaleza de Antonio. Ya ahorita les decía cuál era la fortaleza de Antonio. Hermanos, es que si no vemos los mapas, los diagramas y cómo era el templo, pues no vamos a saber cómo sucedieron las cosas, para darnos una idea, ¿verdad? Porque leemos la Biblia y amén, ¿verdad? Como que a veces no captamos lo que estaba sucediendo ahí, ¿verdad? Ahora, hasta a lo mejor el estudio no nos va a quedar claro, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando ya vemos una idea de lo que estaba sucediendo ahí, pues nos formamos una imagen de lo que le sucedió al apóstol Pablo, ¿no? Pero no solamente en el texto vemos que fue rescatado, dice,
fue rescatado por los paganos, ¿verdad? Pero sino también vemos que él presentó su defensa. Miren, es lo que dice el versículo 37. Dice, cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Dice, vamos a ver que para presentar su defensa, hermanos, él declaró que también era ciudadano romano y habló en lengua hebrea y les presenta el evangelio de Cristo, hermanos, en su propia vida. Fíjense, ahorita más adelante, eso ya lo vamos a ver en otra ocasión, ¿verdad? Pero Pablo habla de su conversión, de lo que les había sucedido cuando iba en el camino ¿a dónde? A Damasco, ¿verdad? Y es lo que él va a predicar el evangelio, hermanos. ¿Sí? ¿Verdad? En medio de la confusión había un hombre que había permanecido sereno, uno que estaba bañado en su propia sangre. Ahora Pablo, hermanos, observó el protocolo de los militares y le pidió permiso al tribuno para hablar. Cuando el oficial oyó a Pablo, se sorprendió, hermanos, fíjense. ¿Sabes griego? Le preguntó. Entonces, bueno, a ciencia cierta no sabemos por qué le preguntó eso, hermano, ¿verdad? Porque en aquel entonces, pues todo el idioma que se usaba era el idioma griego. Pero lo más seguro es de que la manera de cómo él hablaba, hermanos, lo hablaba de una manera perfecta. ¿Verdad? Pablo, de hecho, era políglota, hermanos. ¿Qué es políglota, hermano José? Hablaba hablaba hebreo, hablaba arameo, hablaba griego y no me acuerdo qué otro, pero hablaba varios idiomas, hermano. Entonces, fíjense, hermano, él se fijó en la calidad del idioma griego que hablaba, hermanos. Vean, las palabras de Pablo eran las de un hombre educado. El tribuno entonces le reveló su propia posición. Miren, ¿qué dice el versículo 38? Miren, vean lo que el tribuno pensaba de Pablo. Miren, esto es lo que pensaba el tribuno de Pablo. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Fíjense lo que le está preguntando. Hermano, bueno, para poder entender esto, hay un escritor que se llama Josefo y habló acerca de esto, hermanos. ¿Verdad? Dice, este escritor escribió que años antes atrás hubo un egipcio que afirmaba que era el Mesías. Vea que, no es algo nuevo, hermano. Siempre ha habido alguien que se dice que es el Mesías, ¿verdad? Y este hombre, hermanos, había dirigido un ejército hacia la cima del monte del Olivar. Este había amenazado con hacer caer las paredes de Jerusalén, al igual que cayeron las de Jericó. Y después de esto, él y su ejército le arrebatarían la ciudad a los romanos. Félix, el gobernador romano, había atacado a los rebeldes. Hermano, le había dado muerte a los 400 y había hecho prisioneros a 200, pero el egipcio, ese sí había escapado. ¿Sí, hermano? Años atrás lo que había sucedido es cuando el gobernador Félix, ¿verdad? Este egipcio levantó una revuelta, ¿sí, hermanos? Y Félix, el gobernador, controló todo, hermanos, y impidió que se hiciera todo eso, ¿verdad? Pero era lo que quería hacer, pero ese egipcio, ¿de qué? Se escapó. Y ahora el tribuno, Claudio, que estamos viendo aquí, que dice, tú eres ese egipcio, ¿verdad? Entonces, de esa vez, hermano, este egipcio estaba en uno de los primeros lugares en la lista de los más buscados de los romanos. Aparentemente, este oficial pensaba que el agitador había caído en sus manos, ¿verdad? Él pensaba que Pablo era el egipcio y ya lo habían agarrado, ¿verdad? Y Pablo rápidamente le aseguró que él no era, hermanos. Dice el versículo 39, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Entonces,
como judío, hermanos, era el que tenía el derecho de estar en el templo, y como ciudadano de Tarso, una ciudad de prominencia cultural y política, él era un individuo responsable, ¿verdad? No dado a causar problemas. Entonces Pablo después hizo una petición que sorprendió al oficial, ¿verdad? ¿Qué es lo que le dice Pablo, hermanos? Que le permitiera ¿qué? Hablar. Hermano, y como siempre, cuando los cristianos los agarraban y los prendían, hermano, y cuando les permitían hablar, no era para defenderse, sino ¿saben para qué? Para hablar del evangelio, ¿verdad? Para hablar del evangelio del Señor Jesucristo. Y es lo que vamos a ver en la próxima lección, hermanos, ¿verdad? Vamos a ver que Pablo se pone de pie, ¿verdad? Sobre el tope de las escaleras, allá más adelante, hermanos. Pero miren, ¿qué sigue diciendo? Versículo 40. Y cuando él se le permitió, Pablo estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, bueno, hasta ahí, hermanos, ¿verdad? Pero fíjense, vemos de que, hermanos, toda la gente, toda la turba que iba ahí, iban detrás, ¿verdad? Y llegaron a la fortaleza, y era una parte alta, ¿verdad? Por eso dice que eran como unas gradas, y de esas gradas Pablo pidió que se le permitiera hablar, ¿verdad? Y ahí vamos a ver que va a predicar. O sea, ¿dónde predicó el apóstol Pablo, hermanos? Miren, aquí es donde predicó el apóstol Pablo, en la fortaleza de Antonia, así se llama, ¿verdad? Entonces, por el momento, hermanos, hagamos una pausa, ¿verdad? Miren, ahí está, ¿verdad? Cuando está en la fortaleza de Antonia, ¿verdad? Pero por el momento, hermanos, hagamos una pausa para hacer una aplicación personal acerca de los peligros de las suposiciones, ¿verdad? Porque 3 grupos fueron los que usaron las suposiciones. Miren, lo usaron los judíos, lo usó la turba, ¿verdad? Porque la turba no estaba seguro de lo que estaba sucediendo, pero ellos suponieron, no, pues este hizo algo malo, ¿verdad? El tribuno también supuso, hermanos, ¿verdad? Que él era el egipcio, pero no era esa persona. O sea, a veces hacemos muchas suposiciones, ¿se fijan? Y ninguno estaba diciendo la verdad. Entonces, así como en esta historia, hoy en nuestros días las suposiciones son peligrosas. En la Biblia tenemos otros ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, miren, María y José habían supuesto que el Señor Jesús, cuando era niño, estaba entre la compañía, hermanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que habían ido a Jerusalén a adorar? Y ya regresaban, y ellos pensaban que ahí iba el niño Jesús, ¿verdad? Pero después se dieron cuenta dónde está, ¿verdad? Porque ellos suponían que ahí iba con ellos, pero no estaba. Él estaba hablando allá en el templo, ¿sí se acuerdan? O sea, a veces hacemos suposiciones, hermanos. Entonces, hubo también quienes hicieron la suposición que los apóstoles estaban ebrios en el día del Pentecostés. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Dijeron, porque dijo el apóstol Pedro, es que estos no están ebrios como ustedes piensan, ¿verdad? Porque estaban hablando, ¿qué, hermanos? En lenguas. O sea, la gente a veces dice las cosas sin estar seguro de lo que es. Hermano, también ¿se acuerdan del carcelero de Filipos? Hermano, que se había quedado dormido y que un ángel llegó y hubo un terremoto y se abrieron las puertas y quedaron en libertad todos los que estaban ahí junto con los apóstoles. Hermano, y él cuando se despertó tuvo miedo, hermano, y dijo, pues ya se me escaparon, o sea, soy irresponsable, ¿verdad? Y allá con los romanos me espera algo terrible. Y dice que sacó la espada y se iba se iba a matar, hermanos, ¿verdad? Pensando que los presos habían oído. O sea, él también supuso, hermanos, de que habían escapado, pero ahí estaban dentro todavía. Vemos, y pues ya conocen ustedes la historia, hermanos, de que se convirtió el carcelero, hermanos, y su familia al evangelio. Entonces, miren, aunque las anteriores suposiciones podían haber sido desastrosas, la mayor preocupación son las siguientes. Hay quienes suponen que van a ser salvos por sus antecedentes religiosos. Sí, hermanos, hay gente que dice que porque lleva las costumbres de sus padres. Ay, yo cada año le hago rosarios, y piensan, ellos suponen, o sea, las suposiciones no son buenas, hermanos. Ellos suponen
suponen, porque lo que están haciendo, por su religiosidad, ellos piensan que por eso se van a salvar. Pero en el día del juicio se van a llevar una ¿qué? Una sorpresa. Algunos suponen que la piedad es fuente de ganancia, ¿verdad? Por eso hoy están los que enseñan el evangelio de la prosperidad. ¡Ándele! Venga y ofrende uno de 500 y el Señor lo va a prosperar, ¿verdad? Y ahí están, hermanos, ¿verdad? Pero pues porque saben que el dinero que se recolecta, hermanos, y si es mucho dinero, pues va a ser ¿para quién? Pues para ellos, ¿verdad? Ellos suponen que la piedad es fuente de ganancia. Entonces otros suponen que pueden juzgar a otros y cometer las mismas ofensas que ellos mismos, y aún así piensan que se van a poder escapar del juicio de Dios. O sea que a veces juzgamos, hermanos, andamos señalando a todos y se va a ir al infierno, ¿verdad? Y estamos suponiendo, pero nos equivocamos. Entonces, no supongamos, hermanos. Entonces la suposición no murió, hermanos, con los que vivieron en el primer siglo. Hoy las suposiciones peligrosas abundan. Tenemos también las presuposiciones que sostienen en el mundo religioso, hermanos. Bueno, ya mencionamos algunos, pero hay más, miren. Por ejemplo, unos dicen que la salvación por fe solamente, ¿verdad? Y unos leen y malentienden que la salvación no es por obras. Y después sacan como conclusión que uno no tiene que hacer nada para ser salvo, ¿sí? Porque dicen, no, es que la salvación es por fe. Pero no leen los otros textos que hablan que la salvación, ¿verdad? Donde dice Santiago, la fe sin obras es que es muerta. Pero cuando nada más leemos la fe, ay, no, pues no hago nada. Así vivo, nomás creyendo en Dios, leyendo la Biblia, pero no hago nada, ¿verdad? Y eso es estar suponiendo lo que Dios no dice, hermanos. Otros pueden leer que los pecadores son salvos por la sangre de Cristo y después sacan como conclusión que la iglesia no es una institución esencial. ¿Sí, hermanos? O sea, no, mira, Dios es amor, la sangre de Cristo me va a lavar y no necesito yo ir a la iglesia. El amor de Cristo abarca todo pecado y ya no necesito hacer nada, ¿verdad? Y ellos suponen que pues van a ser salvos nada más por creer. Entonces, se puede leer que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, y después sacar como conclusión que para ser salvo, un pecador todo lo que tiene que hacer es orar para el perdón de sus pecados, ¿verdad? Y si es cierto, hermanos, ¿verdad? Hoy mucha gente dice, ponga su mano en la radio, ¿quiere ser salvo? Ponga su mano en la radio y vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y ya piensan que con esa oración ya es salvo. No, hermanos, hay que arrepentirnos, hay que hacer cosas más, hay que añadirnos a la iglesia. Uno puede leer un pasaje, hermanos, en el sentido de que los creyentes no han de ser condenados y después sacar como conclusión que es imposible que los cristianos caigan de la gracia. ¿Sí? Hermano Juan, ya viva como quiera, haga lo que quiera, al cabo, hermano, ya nadie puede caer de la gracia. Una vez salvo es siempre salvo, es lo que enseñan, y no es cierto, hermanos. Vea, hermanos, tenemos que, la Biblia dice que vamos a ser juzgados por nuestras obras, ¿verdad que sí? Cada quien es, hermano, es arquitecto de su propio destino, hermanos. Cada quien, hermano, la salvación es individual, ¿sí? Entonces, todas las anteriores falsas doctrinas se pueden evitar sencillamente considerando todos los hechos antes de llegar a una conclusión. O sea, hay que leer la Biblia, hermanos, no nomás porque me gusta un pedazo de la Biblia, pues ya de ahí me agarro para hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Entonces, un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, no podemos tener toda la verdad acerca de cualquier cosa antes sin tener todo lo que la Biblia dice acerca de ese tema. Entonces, las vidas de muchos de nosotros también, hermanos, en nuestra vida personal podemos hacer suposiciones. O sea, nunca andemos haciendo suposiciones de los demás, de qué es lo que están haciendo. ¿Sí, hermano? O sea, no andemos de detectives. Ay, que la hermana anda haciendo esto. Pues ahorita
allá voy, a ver, y ahí ando de vigilante. No, hermano. O sea, no se trata de eso. Hermano, por eso estamos escuchando la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos va a juzgar, hermanos. ¿Verdad? Entonces tengamos cuidado de lo que decimos. Pregunta, ¿podemos siempre verificar que es cierta la información que tenemos a mano que nos proporciona alguien? Ahora, si el hermano José me dice algo del hermano Ulises, siempre va a ser cierto lo que él me diga. No, ¿verdad que no? Entonces, hermano, no debemos dejarnos llevar por lo que el primero nos diga. Otra pregunta, ¿deberíamos ser cuidadosos acerca de las oposiciones? Bueno, sí, hermanos, porque afectan a los demás. Afectan la reputación de las personas. Es un activo demasiado valioso como para arruinarla. Vean, con una información incompleta, hermanos. Entonces, las medias verdades y el chisme no es algo bueno. ¿Sí, hermano? O sea, la Biblia, al final de cuentas, esta es la aplicación, hermano. ¿Verdad? Que no andemos haciendo suposiciones. Bueno, sí entendemos lo que le sucedió al apóstol Pablo. ¿Verdad? Pero hermano, ¿por qué le sucedió esas cosas malas? Por causa de las suposiciones. ¿Verdad? Entonces, no hagamos eso en nuestras vidas, hermano. Entonces, cuando el tribuno se percató de los hechos detrás del caso de Pablo, el tribuno romano se sorprendió. Y nosotros estaríamos sorprendidos si supiéramos las cosas con las que otros tienen que vérselas día tras día. Sí, hermano, a veces alguien está sufriendo y nosotros nada más lo criticamos y lo señalamos, pero no sabemos qué es lo que está sufriendo esa persona detrás en lo que hay en su vida, hermano. Entonces, alguien una vez escribió, las cruces con las cuales otros tienen que cargar son raramente visibles. ¿Sí? Entonces, esto fue lo que el Señor Jesús dijo hace mucho tiempo. No juzguéis para que no seáis, ¿qué? Juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Ahora, hermanos, queremos que la gente piense lo mejor de nosotros. Pues sí, hermanos. Vean, sí queremos que la gente piense lo mejor de nosotros. Entonces, hermanos, debemos siempre actuar de la mejor manera para con los otros. Cuando echamos una mirada a las escenas que narran este capítulo que acabamos de estudiar, vemos dos categorías de personas, hermanos. Miren, están las confundidas y está aquel que estaba comprometido con la verdad. El apóstol Pablo estaba comprometido con la verdad, hermanos. ¿Verdad? Por otro lado, hermano, Pablo amaba al Señor, hermano, y a pesar de que, aunque él dijera la verdad y le fue mal, hermano, él siguió adelante. Vea, a pesar de las circunstancias y las consecuencias. Entonces pregunta, ¿a cuál categoría pertenecemos nosotros? ¿A los confundidos? ¿Verdad? ¿O estamos orando para que Dios nos aclare nuestra mente y hagamos las cosas correctas? Pues esperemos que sea la segunda, hermanos. Entonces, este día el Señor, hermanos, nos hace una invitación a cada uno de nosotros, hermanos, para que estemos dispuestas y firmes por Él y que retengamos la verdad a pesar de lo que los demás digan. Sí, hermanos, la verdad, hermano, siempre va a ser juzgada, ¿verdad? A la gente no le va a gustar lo que nosotros digamos. Hermano, es que, ¿verdad? ¿Qué es lo que habla el cristiano? Nos habla contra el pecado. Y la gente no le va a gustar si tú le hablas de su pecado. Aunque, bueno, nosotros cuando predicamos aquí, hermanos, el mensaje no es para alguien en especial. El mensaje es para todos. ¿Sí, hermano? Pero pues tenemos que a veces ponernos el saco, ¿verdad que sí? Cuando estamos haciendo las cosas mal.